Buenas, muy buenas. Voy a explicar los ejemplos de la cuarta guía que se relacionan con la aplicación del teorema de Tales para triángulos semejantes. Vamos a iniciar con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos dos triángulos. Estos dos triángulos son semejantes, tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Un concepto muy importante que debemos manejar es el de lados homólogos o lados correspondientes. Es decir, ¿cuáles corresponden? Aquí tenemos este que es el lado pequeño, el mediano y el grande. En el triángulo grande tenemos también su correspondiente pequeño, el correspondiente mediano y el correspondiente grande. De tal forma que para resolver ejercicios donde tenemos que calcular una incógnita como x, debemos utilizar los lados correspondientes, creando una proporcionalidad. Mediante una igualdad creamos esa proporcionalidad. Pequeño dividido entre pequeño es igual a mediano dividido entre mediano. De esa forma, aplicando el teorema de Tales, el pequeño con letra mayúscula es en el triángulo grande, es decir, este lado pequeño dividido entre este pequeño en el triángulo pequeño. Entonces tendríamos 12 dividido entre 3 es igual a x, que es el mediano, dividido entre el lado mediano del triángulo pequeño. Tendríamos esta ecuación. Ese es el primer paso. Es decir, buscamos lados correspondientes. 12 dividido entre 3 es igual a x dividido entre 4. Luego, lo que hacemos es multiplicar en cruz y luego se divide, por último, por la medida que queda sola. Entonces, en este caso, tendríamos que multiplicar 12 por 4 y dividirlo entre el lado que quedó solo, que es 3. 12 por 4 dividido entre 3. 12 por 4, 48, dividido entre 3, 16. Por lo tanto, esa incógnita que andamos calculando, x, es igual a 16. El primer paso es muy importante, como les decía, que es buscar los lados correspondientes. En este caso buscamos, les repito, 12 dividido entre 3 es igual a x dividido entre 4. En esa dirección. Retomando, se debe hacer división entre lados correspondientes en el mismo orden en que se toman. La variable x es igual, después de hacer esa igualdad, a multiplicar en cruz y dividir por el lado que queda solo. Hay varias formas de plantearlo, de acuerdo a la correspondencia de los lados. Por ejemplo, 3 dividido entre 12 es igual a 4 dividido entre x. Es decir, 3 dividido entre 12 es igual a 4 dividido entre x. Solo se necesitan una pareja de lados. Por ejemplo, aquí el 5, que es el grande, y este, que no lo sabemos, no lo estamos utilizando. Solo una pareja para hacer una igualdad entre dos parejas de lados correspondientes. 3 entre 12 es igual a 4 entre x. Vean la dirección. Empiezo aquí con este triángulo pequeño. 3, que es el lado pequeño, 3 dividido entre 12, lado pequeño, es igual a 4, que es el lado mediano, dividido entre x, que es el lado mediano. En esta dirección, entonces, 3 dividido entre 12 es igual a 4 dividido entre x, que es esta primera que está aquí. Por lo tanto, hacemos en cruz serían estos dos números que podemos observar. 12 por 4 dividido entre 3. Pero también podríamos tomarlos de otras formas. Por ejemplo, puedo empezar en esta dirección, empezando con el triángulo grande. 12 dividido entre 3 es igual a x dividido entre 4. 12 dividido entre 3 es igual a x dividido entre 4. Inicio aquí en el triángulo grande, con su lado pequeño. 12, que es el lado pequeño del triángulo grande, dividido entre 3, que es el lado pequeño del triángulo pequeño. Y vuelvo a iniciar acá, en el triángulo grande. Es igual a x dividido entre 4. 12 dividido entre 3 es igual a x dividido entre 4. Observen que tengo que multiplicar en cruz, como hemos dicho. Y los dos números que están en cruz que yo puedo observar son 12 por 4 o 4 por 12. 12 por 4
dividido entre el número que quedó solo, 3. X es igual a 12 por 4 dividido entre 3, al igual que en el ejemplo anterior. También se puede tomar de otras formas. Ejemplo aquí, 4 dividido entre X, 4, que es el mediano, dividido entre el mediano, 4 dividido entre X, es igual a 3 dividido entre 12. Inicié con el triángulo pequeño, 4 dividido entre X. Es igual, inicio con el triángulo pequeño, 3 dividido entre 12. Estoy utilizando los lados correspondientes. Mediano dividido entre mediano es igual a pequeño dividido entre pequeño. 4 dividido entre X es igual a 3 dividido entre 12. Voy a multiplicar en cruz. ¿Qué dos datos conozco? Bueno, 4 y 12 son dos números. 4 por 12 en cruz, dividido entre el número que quedó solo, 3. 4 por 12 dividido entre 3. De nuevo, nos vuelve a dar 16. En cada uno de estos, en este renglón nos queda igual. Vean este último caso. X dividido entre 4 es igual a 12 dividido entre 3. X, que es el lado mediano dividido entre el lado mediano, es igual a 12, que es el lado pequeño, dividido entre el lado pequeño. X dividido entre 4 es igual a 12 dividido entre 3. De igual forma multiplicamos en cruz dos números que yo observe en esta proporcionalidad, que sería 4 por 12 dividido entre 3. Bueno, 4 por 12 da 48 para todos estos cuatro casos, estas cuatro formas de plantear el primer paso. 48 dividido entre 3 es igual a 16. Observemos el ejemplo 3. Dice que se tiene un triángulo cuyos lados son 3, 4 y 5, respectivamente. Si el lado mayor de otro triángulo semejante al anterior mide 20 centímetros, determine la medida del lado menor. El problema anterior lo que nos da es que tenemos un triángulo 3, 4, 5, el primer triángulo. Tenemos un triángulo mayor cuyo lado mayor mide 20, este de acá, y necesitamos calcular el lado menor de este segundo triángulo. Entonces vamos a buscar los lados correspondientes. ¿Quiénes corresponden? Tengo que buscar dos parejas de lados que correspondan y hacer una igualdad. Observen que aquí tengo el lado grande y aquí tengo el lado grande. Esta X corresponde al lado pequeño y entonces debo utilizar el lado pequeño en el otro triángulo. Pequeño, pequeño, grande y grande. Esas son las dos parejas de lados que debo utilizar. Muy bien, entonces al ser semejante se tiene que el pequeño dividido entre el pequeño, que son correspondientes, es igual al grande dividido entre el grande. En el mismo orden, si empiezo en el pequeño del lado del triángulo grande, después voy a tener que empezar en el grande del lado grande. Es decir, pequeño dividido entre pequeño es igual a grande dividido entre grande. Este X dividido entre 3 es igual al 20, inicio aquí nuevamente, dividido entre 5. X dividido entre 3 es igual a 20 dividido entre 5. Se multiplica en cruz dos valores que yo vea, que observe. En cruz está 3 por 20. 3 por 20 y se divide por 5, que es el que quedó solo. Siempre se multiplica en cruz, 3 por 20, en este caso dos valores que conozco, dividido entre 5. X, la variable que ando buscando o calculando, es igual a 3 por 20 o 20 por 3 dividido entre 5. 3 por 20 es 60, dividido entre 5 da 12. Por lo tanto, este X es igual a 12. Este tipo de problemas pueden venir planteados de la siguiente manera. Por ejemplo, se tiene un poste vertical de 3 metros, el cual proyecta una sombra de 4 metros. ¿Cuánto mide la sombra de otro poste cuya altura es de 15 metros? Vamos a hacer dos triángulos semejantes. Muy bien, y entonces se tiene que un poste de 3 metros proyecta una sombra de 4 metros. ¿Cuánto mide la sombra de otro poste a esa misma hora del día cuya altura es de 15 metros? Entonces tenemos lados correspondientes: altura pequeña, altura grande, sombra pequeña y sombra grande. Eso es lo que llamamos lados correspondientes: altura, altura, sombra, sombra. En esa dirección lo vamos a plantear. La altura pequeña dividido entre la altura grande es igual a la sombra pequeña dividido entre la sombra grande. Planteamos la siguiente igualdad o la siguiente proporcionalidad.
3 dividido entre 15 es igual a 4 dividido entre x. 3 dividido entre 15, altura, es igual a 4 dividido entre x, sombra. Y entonces vamos a multiplicar en cruz. ¿Cuáles dos datos puedo multiplicar en cruz? Bueno, 15 por 4. Y lo divido por el que quedó solo, que es 3. 15 por 4 dividido entre 3. 15 por 4 es 60 dividido entre 3, 20. Entonces, la sombra del segundo poste mide 20 metros. Respuesta: la sombra de otro poste es igual a 20 metros. El quinto ejemplo es este, donde tenemos un edificio que proyecta una sombra de 76 metros. Aquí abajo es la sombra, es de 76 metros. En el mismo momento que un joven, José, de altura 1,90, proyecta una sombra de 5 metros. De nuevo tenemos que buscar lados correspondientes. ¿Quiénes corresponden? Bueno, corresponde la altura del edificio con la altura de José. Ambas son alturas. Va a ser igual a la sombra que proyecta el edificio dividido entre la sombra que proyecta José. Entonces, al ser semejante, se tiene que la altura pequeña dividido entre la altura grande es igual a la sombra pequeña dividido entre la sombra grande. Es decir, José mide 1,90 y lo vamos a dividir entre la altura del edificio, lo cual es la incógnita. Lo voy a representar con h o con x, en este caso con h de altura. 5, que es la sombra pequeña, dividido entre la sombra grande. Entonces, altura pequeña, 1,90, dividido entre la altura grande, que es mi incógnita, es igual a la sombra pequeña dividido entre la sombra grande. Altura pequeña dividido entre la altura grande es igual a la sombra pequeña dividido entre la sombra grande. Se multiplican en cruz dos datos conocidos, que sería 1,90 por 76, y se divide por el otro dato que queda solito, el otro dato numérico. Entonces, x, o bien la altura, que es la variable o que estamos calculando, es igual en cruz 1,90 por 76 nos da 144.4 dividido entre 5, que fue el dato que no está en cruz, ¿verdad? Y esto nos da 28,88 metros. X es igual, o la altura h es igual a 28.28 metros. La respuesta sería: la altura del edificio es de 28.88 metros. Es un gusto saludarles y traten de resolver, por favor, los ejercicios propuestos en esta actividad para la guía número 4. Saludos.